Bienvenidos a la serie Hacer Familia. Hoy trataremos el tema de la sexualidad en los niños pequeños, los cuántos y los cómo, dentro del programa Tu hijo desde la concepción a los 6 años. Durante el programa hablaremos primero del tema que hemos comentado con nuestros profesores y luego ofreceremos un plan de acción que es el instrumento que utilizan nuestros padres en las escuelas de familia para implementar algún tipo de enseñanza a nuestros hijos. Y por último, recomendaremos un libro para profundizar más en este tema. Como hemos dicho, el tema de hoy es la sexualidad en los niños pequeños, los cuándos y los cómo. La mayoría de los padres de familia queremos orientar a nuestros hijos sobre el sexo y la sexualidad. Y sin embargo, en muchas ocasiones no estamos seguros de cómo hacerlo, de cómo afrontar esta conversación sin complejos. Una cosa importante que hay que recordar es que la sexualidad no es malo, ni bueno en sí mismo, pero es una creación de Dios. Bien utilizado, como toda en la naturaleza, es bueno. Sin más, pasamos al coloquio. Bienvenidos nuevamente. Pasamos a presentarles a nuestros ponentes. Primero, Carmen Corominas, casada, madre de 3 hijos, licenciada en Magisterio, máster en Educación Familiar por el IE y directora general del IE en España. Bienvenida. Gracias. Blanca Martínez, casada, madre de 4 hijos, administradora de empresas, máster en Educación Familiar por el IE y asesora del IMEF en México. Bienvenida. Y Arturo Wong, casado, padre de 4 hijos, ingeniero químico, máster en Educación Familiar por el IE Online, además, colaborador con el Family Education Institute en los Estados Unidos. Bienvenido, Arturo. Gracias. La primera pregunta, Carmen, para ti. ¿A qué edad se debe comenzar a educar a los hijos en la sexualidad? En la sexualidad a los hijos hay que empezar a educarles desde muy pequeños, desde que empiezan a hablar, desde los 2 años que ya te entienden todo y hablan, ¿no? Comienzan a hablar, ¿no? Y ¿cómo podemos hablar a un niño de 2 años, ¿no? Bueno, pues a un niño de 2 años le podemos empezar a decir el nombre, o sea, nombrarle todas las partes de nuestro cuerpo, desde el pelo hasta el dedo, ¿no? Y luego lo más importante, decirle que es algo que nos ha dado Dios, que nos ha creado Dios y que bien hechos estamos. Y mira qué bien hechos, tus deditos, fíjate tus deditos, qué bonitos, qué bien hechos están, ¿no? Evidentemente no es lo mismo hablarle a un niño de 2 años de sexualidad que a un niño de 5, que a un niño de 8 o que a un niño de 10. Ya a un niño de 5 le amplías un poco más y a lo mejor ya le empiezas a decir, porque ellos se fijan en las diferencias, ¿no? Y entonces le dices, bueno, pues tú sabes por qué Dios ha creado, pero siempre hablando de Dios. Dios ha creado a un niño, es diferente a una niña cuando nacen. ¿Sabes por qué son diferentes? Bueno, pues lo vas explicando también por qué son diferentes, ¿no? ¿Tiene que ver esto con los periodos sensitivos? ¿Es también un periodo sensitivo en el tema de la sexualidad en los niños? Hombre, pues sí, o sea, lo que pasa es que son diferentes etapas. Es que la sexualidad no es que sea un periodo sensitivo, sí, es un periodo sensitivo, pero de diferente manera, según las edades que van teniendo. Pues, por ejemplo, cuando son pequeños se van descubriendo su propio cuerpo, luego empiezan a descubrir, pero por periodos sensitivos, o sea, todos los niños coinciden lo mismo. Luego empiezan a descubrir que no somos iguales, que las niñas y los niños son diferentes. Luego la edad del pudor, luego que son 6 años, luego entonces tienen diferentes, según la sexualidad, tienen sus diferentes etapas. Y eso sí, podríamos hablar de diferentes periodos sensitivos de la sexualidad. Muy bien. Más bien. ¿Qué puntos debemos de tener en cuenta como padres católicos a la hora de hablar con nuestros hijos sobre este tema? Pues mira, yo diría que desde bien pequeñitos a los niños continuamente les hagamos saber y recordarles que Dios nos ha dado un cuerpo y un alma, y esto es importante, y que el alma Dios nos lo ha puesto dentro de nuestro cuerpo.
y que por eso es importante cuidar nuestro cuerpo, porque nos lo ha dado Dios y vive nuestra alma. Y por eso debemos respetar nuestro cuerpo y respetar el cuerpo de los demás, desde muy pequeñitos, para que ellos lo vean de una manera respetuosa y sin querer ellos vayan respetando a los demás y se hagan respetar ellos también, porque nos lo ha dado Dios, para que lo cuidemos. Y entonces, pues eso es lo más importante. Por supuesto, luego más adelante tendremos que hablarles de otra cosa, del matrimonio, y poco a poco se le van hablando. Pero siempre, sobre todo a los padres católicos, yo les diría, no os olvidéis de nombrar a Dios de vez en cuando habléis de sexualidad con los hijos. Porque se agobian, como es un tema delicado para ellos, y se olvidan, y al final le hablan de la sexualidad, pero le nombran poco a Dios. Y si tú desligas a Dios de la sexualidad, como católico es que te estás perdiendo, porque no es así. Yo con mis hijos lo que me he dado cuenta es cuando tú te has anticipado algo al contarles temas de la sexualidad, luego cuando los amiguitos o terceros le hablan sobre el tema, no, ya lo sé. Claro, claro, porque es algo que ya trató. Es algo que ya trató. Claro. Importantísimo llegar antes, eso es otra cosa, es que deben saber los padres. Claro. Importante llegar antes de que se enteren por otro lado. Entonces hay padres que, no sé, os pasa a vosotros que dice, bueno, es que es muy inocente. No importa, es que él puede ser inocente, pero le pueden llegar por otro lado. Será inocente hasta que deje de serlo, porque alguien le hará un poco inocente. Tal vez será mejor que nosotros le hagamos menos inocente. Entonces, mejor que sepan antes que un poco después. Pero para eso hay que saber. Perfecto. Arturo, es importante estar preparados para responder las preguntas que nos hacen nuestros hijos pequeños en temas de sexualidad. ¿Cuáles son las primeras preguntas que surgen en los niños sobre este tema? En conexión con lo que ya comentaba Mari Carmen, el comienzo de los niños en este tema, su interés en este tema, parte precisamente de conocer su propio cuerpo. Y después, de manera natural, empiezan a contrastar su cuerpo con el de la gente que los rodea. En ese sentido, es muy común, por ejemplo, que en los jardines de niños, pues los varoncitos intenten ver qué traen las niñas debajo de la falda, pero esto motivado por una curiosidad completamente sana, completamente normal. Ahora, siempre hay que contestar a todo lo que nos pregunten. No hay que dejar ni una sola pregunta sin contestar. Ni ridiculizarlas. Mucho menos, mucho menos. Y también estar preparados, porque estas preguntas las hacen todos los niños. Entonces, ya estar preparados a qué nos van a preguntar y ensayarlo además, cómo vamos a dar esa respuesta. Porque hay preguntas que son delicadas, no tanto porque no tanto por su contenido o porque no sepamos la respuesta, sino por la delicadeza con la que hay que tratar el tema. Claro, porque estamos hablando de la propia intimidad, ¿verdad? Exacto. Ahora, tengo una anécdota con la que me gustaría ejemplificar la espontaneidad, la inocencia y la curiosidad sana con la que los niños se acercan a este tema. Y nos pasó a mí y a mi esposa que en una ocasión estaba mi hija, la mayor, que en aquel entonces tendría 4 años, y mientras mi esposa cambiaba a uno de los hermanitos, varón, pues mi hija preguntó, ¿por qué mi hermanito tiene una colita? Entonces nosotros aprovechamos esa situación para empezar a hablar con ella en este tema de sexualidad. Pero de nueva cuenta, quiero hacer énfasis en la sinceridad, la espontaneidad. Estas preguntas los niños las hacen completamente con falta de morbo. Aquí no hay nada de eso. Porque es ese periodo sensitivo en el que ellos descubren que son diferentes. Y entonces están en eso. Y todos los niños coinciden en lo mismo. Es curioso. Pero... Claro. Exacto. Y bueno, algunas otras preguntas que hacen es, ¿dónde está el bebé antes de nacer? ¿Cómo se ha metido ahí? ¿Cómo nacen los bebés? Y eso es muy común. Y hay que buscar siempre contestar sin metáforas, no más el cuento de la cigüeña. Esto me recuerda como lo de los Reyes Magos. O sea, hay que tener prudencia en las cosas que se cuentan, porque luego los niños se acuerdan y si te has dedicado a utilizar metáforas, piensa que todo lo que tú le hablas son metáforas. Entonces ya lo relaciona así. Claro. No, hay que hablarle, pues eso, como tú dices, a su nivel, pero con la verdad. Con la verdad. Blanca, ¿qué aspectos debemos cuidar al contestar a nuestros hijos las preguntas sobre la sexualidad y qué nos pudieran hacer?
Bueno, algunos ya los han mencionado, voy a tratar de enumerarlos. Yo pienso que son los... si los quieres repetir, repítelos. Claro, para remarcarlos. enfatizarlos. Yo diría que son los mismos aspectos importantes que hay que cuidar en la educación de la afectividad como en la educación de la sexualidad. En los primeros años, ahorita manejaba Mari Carmen, de los 2 en adelante empiezan a entender un poco más cosas. Sin embargo, de los 0 a los 2, que los papás estarán preguntando qué hago en esas edades, pues es más que todo la educación en la afectividad, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer como punto número 1, yo creo que es dejarlos o permitirles que se expresen de manera natural, ¿sí? Que sus preguntas y sus inquietudes las expresen y que nosotros como padres no nos asustemos. Para esto, como dice Arturo, pues hay que estar preparados y saber que esto va a venir porque son las cosas naturales, ¿no? Todo lo contrario, yo creo que hay que aprovechar esa oportunidad para iniciar, pues, la primera plática, ¿no?, con nuestros hijos, sobre todo si ya tiene 4, 5, 6 años, que ya tiene capacidad de conversar, ¿verdad?, un poco más. Entonces es hermosísimo aprovechar esa... Las preguntas de los hijos siempre son oportunidades. Sí, exactamente, o sea, nunca nosotros en las escuelas lo decimos siempre, claro. Nunca hay que desaprovechar una pregunta de un hijo, independiente del cómo, cuándo, de qué manera. Claro. Son oportunidades para establecer esa... Porque están abiertos, si te preguntas porque quieren saber, y ahí les puedes meter, luego se pueden cerrar, pero en ese momento están abiertos. ¿Qué opináis de algo que en los últimos tiempos se está poniendo de moda, el tema de bañarse con los niños? Bueno, yo pienso que pudiéramos manejarlo, lo que normalmente recomendamos a los papás es que lo hagan individual, que lo empiecen a hacer individual. Es que es más trabajo, sí, pero luego ¿en qué momento vas a cortar con aquello? Porque luego es que dicen, a ver, ¿de qué edad a qué edad lo puedo hacer? Pues entonces, ¿por qué no mejor hacerlo desde el principio, no? Cada uno, que sientan como que es un momento de intimidad, donde la higiene y todo esto, a mí me parece que tendría que manejarse de manera natural desde el principio. Con lo cual se puede extrapolar a niños bañándose con los padres, que eso en Europa pues se ha puesto también de moda. Sí, bueno, yo ahí, pues la opinión es que yo creo que más bien de manera natural, si más adelante lo tendremos que hacer, pues que empecemos desde pequeños, ¿no? Es eso, o sea, todo de manera natural. Es como me dicen los papás, digo, bueno, es que naturalmente no andamos sin ropa en la casa, ¿no? O sea, entonces, pues eso es la intimidad que hay que cuidar, o sea, los hijos deben de saber tener las delicadezas, los papás, por ejemplo, a mí me encantan mis hijas, cuando estaban chiquitas, pues son 3 mujeres y ahora un varoncito, pero cuando estaban las 3 chiquitas, mi marido siempre tocar la puerta, respetar, o sea, desde marcar con naturalidad todas esas cosas va educando muchísimo, ¿verdad? Otro aspecto importante es que hay que responder siempre con la verdad, ¿no? A toda su curiosidad, ¿no? Ahora, lo más importante no es la claridad de tu respuesta, sino ese vínculo de afectividad y de confianza que estás realmente fortaleciendo y estableciendo con tus niños, porque, ¿verdad? Que además se acostumbran a hablar de ese tema contigo con naturalidad. Claro. Porque hay veces que lo oyes que en la televisión salen a lo mejor a adolescentes, gente joven que les preguntan ¿y tú hablas de esto, del tema de la sexualidad con tus padres? Y muchos jóvenes que dicen que sí y muchos otros que dicen no, ni se me ocurre. Claro. Sí, los hijos piensan que papá y mamá, que saben más de estas cosas y que además me quieren, ¿sí?, dejan de hacer lo que están haciendo para responder a mis preguntas. Eso es valiosísimo, les va dando una seguridad y se va creando. A veces te ponen en apuros. Yo recuerdo a una de mis hijas contándome en la cola del supermercado en Miami, papá, tengo la regla, tenemos que ir a comprar. Y me enteré yo primero que tiene la regla a mi mujer que está de viaje en España. No, pero es cierto, es más vale abrirse y estar disponible y que nos consideren para esos temas. Totalmente. Yo creo que aquí nada más para cerrar esto de los aspectos importantes es que nuestras respuestas deben estar siempre íntimamente o estrechamente ligadas al amor y a Dios, ¿sí? Que verdaderamente vayamos formando en ellos esa unión indisoluble de lo que es sexualidad y amor, ¿no? O sea, no puede haber esa ruptura. Entonces, si lo manejamos desde el principio de una manera natural, pues nuestros hijos vivirán y llegamos a Dios, porque Dios es amor, no hay amor sino reflejo de Dios, por lo tanto hay que unirlo, ¿no? Por otro lado, Blanca, ¿cuándo es el mejor momento para hablar de nuestros hijos de sexualidad? Bueno, yo diría que son muchos los momentos
sobre todo por el proceso de desarrollo que van pasando nuestros hijos, ¿no? Entonces, desde los primeros meses de vida, el niño, pues, vamos a decir que empieza a experimentar diferentes momentos, ¿verdad? Primero con la afectividad. Lo primero con lo que se topa es con el desprendimiento, ¿no? de mamá, ¿no? Donde se da cuenta que además de eso tengo que compartirla con mis hermanos y además tengo que compartirla con mi papá. Aquí me acuerdo mucho de pues muchos casos que me llegan de papás que me dicen es que mi hija no permite que le dé un beso a su mamá, ¿no? O que la abrace si está ella presente. Y le digo, a ver, es que eso no puede ser, o sea, tú tienes que demostrarle y precisamente esas muestras de cariño. Pero ¿sabes por qué no le gusta? Porque le gusta. Celos. Claro, los no, celos, es cierto, los celos, y el se pone muy nerviosa. Eres mío. A mí lo que me pasa Claro. es que yo le he dado un abrazo a mi mujer, al principio mis hijas se ponía, pero luego al final acabamos todos abrazados. Eso es lo que hay que hacer. O sea, no hay que dejar de hacerlo porque en algún momento no los digan, sino que hay que hacerlo con más ganas, porque eso... Con cariño, con amor verdadero, sin cariño. Grosería. Por supuesto, por supuesto. Ahora, el hecho de los niños están en una etapa, los niños pequeños, vamos a hablar de los 0 a los 6, en lo que van estableciendo, yo diría que ahora es el periodo sensitivo de recibir cariño, ¿no? Entonces, papá y mamá, demuéstrenles cariño, abracen a sus hijos, acaricien a sus hijos, porque es el periodo sensitivo de recibir cariño y todo eso, pues les va dando muchísima seguridad, ¿verdad? Muy bien. Arturo, ¿qué entendemos por pudor y por qué es importante educar esta virtud en nuestros hijos, desde que son ellos pequeños? El pudor es guardar la intimidad, tanto física como afectiva. No vamos por la calle, por ejemplo, gritando a los 4 vientos que nuestro cónyuge tiene problemas de aliento o que nuestro hijo de tal edad todavía moja la cama. Esos son temas que se reservan para ciertas personas. Habrá temas que tengamos que discutir exclusivamente con nuestro médico, habrá temas que habrá que discutir con los profesores en la escuela o habrá temas que se reserven para los miembros de la familia. Y es que no es el mismo trato el que le daríamos, por ejemplo, al plomero que viene a la casa a arreglar una fuga, a un amigo, en comparación con alguien que vive en nuestra casa. Entonces es importante que nuestros hijos entiendan qué noticias se pueden compartir y qué no. Y que lo mismo sucede con nuestro cuerpo. Mencionaban el ejemplo de los niños, si es algo positivo bañarlos juntos con el pretexto de ahorrar tiempo, por supuesto que no. Además de que si los empujamos a que ellos desde pequeños realicen solos estas tareas de higiene personal, probablemente no lo hagan tan bien como nosotros se los haríamos a ellos, pero van a ir aprendiendo, van a ir asumiendo esa responsabilidad y sobre todo van a ganar en autoestima. Claro, y en independencia. Totalmente. Arturo, ¿por qué es importante cuidar la identidad masculina o femenina de nuestros hijos? Bueno, somos hombres o mujeres no por cuestiones fortuitas, no es una cuestión del azar. Hay muchas razones por las cuales se da esta diferencia y entre ellas quisiera mencionar la siguiente. Dios, dentro de su plan de salvación, ha creado diferentes vocaciones en cada uno de nosotros y esas vocaciones precisamente a lo que nos llevan es a contribuir en ese plan de salvación. Pero además de ese llamado, Dios nos dota de las características necesarias para cumplir con esa vocación. Y dentro de esas características está precisamente la de ser hombre o mujer. Siendo hombre o mujer, puedes desarrollar mejor tu vocación. Entonces, es importante que a los niños los insertemos en ambientes masculinos y a las niñas en ambientes femeninos. Muy importante lo que acabas de decir. Claro. Hay que cuidar, por ejemplo, los nombres, la vestimenta, los juguetes. Regularmente los niños juegan con juguetes que tienen que ver más con la fuerza, las niñas con juguetes que tienen que ver más con la habilidad. Y es que además diferentes psiquiatras han mencionado que en los casos de homosexualidad la raíz está precisamente en no haber llevado una identidad sexual apropiada, sino de manera confusa. Esto es como un río que viene en una avalancha, que eso es tu identidad sexual, o eres hombre o eres mujer, y tú tratas, pues por
ideología, tratar de cambiarlo y le pones una barrera. O tratas de cambiarle el cauce. Al principio le vas a empezar a cambiarle el cauce, pero al final ese cauce acabará reventando. ¿Por qué? Porque vas contra la naturaleza. Como hemos mencionado a veces, si tú vas contra la naturaleza, acabas pagándolo, de una u otra manera, física, espiritual, psicológicamente, que es lo que ocurre en estos casos. Y en esta sociedad tan permisiva, trata de mezclar todo tipo de identidades, cuando es muy claro, la naturaleza es así. Igual que la gravedad, que a una piedra y cae, aunque tú lo niegues. Exacto. Lo mismo con la identidad sexual, ¿no? ¿Tenías algún otro comentario? Solamente cerrar con que no debemos manifestar en nuestros hijos frustraciones en este sentido. A lo mejor le pasa mucho a los papás, que ellos quieren tener un hijo varón y Dios les regala una hija. Bueno, eso es maravilloso, porque además Dios sabe que esa hija va a sacar lo mejor de ti como papá. Sobre todo que te va a decir, el hijo te lo doy yo, no lo escoges tú. Y además yo te doy lo que mejor te va a hacer para que puedas llegar al cielo. Carmen, ya la última pregunta antes del plan de acción. ¿Debemos prepararnos para hablar con nuestros hijos sobre sexualidad? Total y absolutamente es importantísimo que los padres se preocupen por prepararse para saber cómo deben hablarles y qué deben decirles. Y de hecho, tanto les ayuda que nosotros en nuestras escuelas, cuando yo he dado el tema de la sexualidad a los padres, me hace gracia porque luego a lo mejor al mes o a los 2 meses, en varias ocasiones se me han acercado algún padre o alguna madre y me ha dicho, oye, fenomenal lo que nos contaste el otro día sobre este tema. O sea que es importante formarse y acudir porque a aquellos que te pueden claro. ayudar. Muy bien, Arturo, ya para cerrar y cumplir con lo que le hemos dicho a los televidentes, ¿puedes contarnos un plan de acción? Claro que sí, les quiero compartir un plan de acción muy bonito sobre el tema de sexualidad. La situación es una familia que tiene 5 hijos y la niña más pequeña, María, tiene 6 años. Entonces, papá y mamá, platicando y recordando que en los temas de sexualidad hay que llegar a tiempo, pues entendieron que ya era tiempo de empezar a platicar con María de estos temas. El objetivo del plan de acción es educar en la sexualidad y en el amor. Y como medios, mamá utilizó un libro que se llama El arte de enseñar a amar, donde además de enterarse qué tipo de preguntas suelen hacer los niños a esta edad, también aprendió cuáles son las mejores respuestas que se pueden dar a ese tipo de preguntas. Como motivación, mamá aprovechó una noche en la que estaba ella y María solas y le preguntó qué sabía sobre el tema de cómo nacen los niños. María le expresó que tenía muchas dudas. En la historia nos relatan los padres que María hizo varias preguntas sobre el tema, pero que sobre todo terminó muy contenta porque pudo aprovechar este tiempo a solas con mamá. Claro. Y bueno, que al siguiente día María continuó haciendo más preguntas. Y el resultado fue que se abrió un camino de comunicación muy fuerte entre mamá y María, y mamá se quedó con la completa satisfacción y seguridad de que cuando María tenga más dudas acerca de estos temas, va a acudir directamente a ella. Claro, son oportunidades, claro, nuevamente. Claro, todo eso son oportunidades. Muy bien, muchas gracias. Ya para cerrar, como resumen, pues podríamos decir que la importancia de la sexualidad que tienen la vida las personas, pues no hay que hacerlo de forma mentirosa ni con frivolidad, sino dándole el sentido natural que tiene. Claro. Y sobre todo, yo diría una cosa, si un padre o una madre se preparan para hablar con sus hijos, que también lo lleven a la oración. Claro. Porque Dios le va a ayudar y que se acerque a la Virgen. Claro. Y que de alguna manera busque ayuda aquí en la tierra, con gente que le pueda ayudar, pero también sobrenatural, ¿no? Claro. Con respecto al libro que vamos a recomendar Tu hijos de 1 a 3 años. Aquí, bueno, pues se comenta de manera integral pues todas las cosas que uno debe hacer o puede hacer para ayudar a sus hijos, ¿no? La colección es Hacer Familia y la editorial es Palabra. Entonces, ya también por último, recordarles lo que siempre les digo al final del capítulo es: amemos a la Iglesia. No nos avergoncemos de ellas, como lo que es una madre. Conozcamos nuestra fe para vivirla, defenderla y hacer apostolado.
El que enseña aprende más que el enseñado. El que hace apostolado se acerca mucho más a Dios. Principalmente ¿con quién? Con nuestros hijos, con los que tenemos cerca, con nuestra mujer, con nuestro esposo. En nuestro próximo capítulo hablaremos de las nuevas tecnologías en la familia cristiana. Y nada más, agradecerles la atención y nos vemos en la próxima.